Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos analizamos los mercados y la actualidad macroeconómica en un momento en el que el tsunami de noticias financieras sobre bancos, rescates y quiebras a un lado y otro del Atlántico se han encrudecido estos días. Nombres como Silicon Valley Bank, First Republic Bank o Credit Suisse son algunos de los principales protagonistas de estas jornadas gracias a un denominador común que es la subida de tipos por parte de los bancos centrales. Vamos a analizar parte de esta historia con Daniel Lacalle, doctor en Economía y jefe economista de Tresis. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, pues como comentaba al principio, hace poco más de una semana el botón del pánico mundial a una crisis financiera con la quiebra de Silicon Valley Bank se acrecentaba luego con la caída de Credit Suisse, que finalmente va a ser comprada por UBS. ¿Qué ha ocurrido en menos de un mes, en tu opinión, para que la banca haya dado este giro? Ha pasado de ser el sector más fuerte o de los más fuertes de la parte cíclica a lo más endeble en estos días. Bueno, lo más importante que tenemos que entender es que ni Silicon Valley Bank ni Credit Suisse son una causa, son una consecuencia, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues la demostración de que años de tipos de interés negativos y años de exceso monetario han debilitado masivamente el balance de los bancos. El caso de Credit Suisse es un caso muy particular, es una entidad que yo recuerde por lo menos lleva una década de caídas en bolsa prácticamente constantes, reestructuraciones, etcétera, y que claramente pues, no mejoraba, a pesar de lo que tú has dicho, ¿no? Esa tendencia que se ha generado en enero, en el que ha habido un enorme flujo de capital y de interés inversor hacia los bancos por la subida de tipos, ¿no? Claro, los bancos han sufrido muchísimo con los tipos negativos, empiezan a subir los tipos y los inversores piensan, oye, pues los bancos son un buen sitio, ¿no? El problema es que la bomba de relojería ya está plantada en muchos de estos bancos por años de generar en su activo toda una cantidad de activos que están en pérdidas, han estado prestando a tipos negativos, es decir, perdiendo dinero por prestar, perdiendo dinero en inversiones no préstamos, etcétera, y bueno, pues eso ha debilitado mucho el banco. Por lo tanto, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, Signature son síntomas, no causas. La causa son los tipos negativos y el exceso monetario. ¿Significa esto que vaya a haber un efecto contagio que vaya a generar un problema generalizado en toda la banca? No. Y yo creo que eso rápidamente lo ha entendido también el mercado. ¿Por qué? Porque la situación de la banca ahora mismo no es la del año 2008. Durante todos esos años de locura monetaria y de tipos negativos, los bancos han hecho algo que a mí particularmente me parece no solamente admirable, sino prácticamente imposible. Han estado aumentando capital de máxima calidad y fortaleciendo el balance a pesar de una situación en la que claramente se les estaba penalizando en su actividad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran diferencia. Es verdad que la gran diferencia viene también de que se han emitido más de 250.000 millones de dólares de bonos contingentes convertibles que asumo que me gustaría que la gente fuese responsable, que los ciudadanos son conscientes, los que hayan comprado esos bonos, que ante un evento de reducción de capital, esos se van a convertir en acciones, ¿de acuerdo? Pero piénsalo también desde el punto de vista del efecto contagio y del riesgo, es decir, tienes toda una cantidad de bonos emitidos que ahora mismo no se han convertido a acciones, pero que en el caso de que pasase algo, como por ejemplo lo de Silicon Valley Bank o lo de Credit Suisse, saltarían y rápidamente el porcentaje de capital aumentaría de nuevo. O sea que esos son unos instrumentos de alto riesgo, pero obviamente también son un instrumento que permite que los bancos se recapitalicen muy rápidamente.
Pues entonces comentabas que Credit Suisse, Silicon Valley no son la causa, son el efecto de la política monetaria de los bancos centrales. Supongo que a tu parecer no demasiado acertada. ¿Cuáles son las decisiones políticas en materia monetaria que los bancos centrales en la que más han fallado? Hombre, yo creo que incuestionablemente la imposición de los tipos negativos. Los tipos negativos son la destrucción del dinero. Y además, no puedes pensar que no se van a generar enormes desequilibrios y enormes burbujas. Y la segunda, por supuesto, ha sido continuar comprando bonos soberanos cuando no hacía ninguna falta, cuando no había ningún problema en la economía y cuando había una enorme demanda. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Silicon Valley Bank ha quebrado por el agujero patrimonial creado por su cartera de bonos soberanos, no por otra cosa mayor, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que se ha generado aquí es la burbuja de todo. Es que los bancos centrales han ignorado el aspecto financiero de su política cuando no hay un factor más importante, y lo sabe cualquier operador de mercado, para los precios de los activos de riesgo que la política monetaria. Entonces, los bancos centrales han estado mirando a inflación y empleo, fundamentalmente, y PIB. Inflación, empleo y PIB. Y se han estado olvidando de múltiplos expandiéndose masivamente en activos de riesgo, las bolsas cotizando cada vez 2, 3 puntos de PER más cada vez, etcétera, los bonos soberanos, 19 billones de dólares de bonos soberanos emitidos con tipos negativos, que es una burbuja brutal que ha explotado, continúa explotando, y esa es la causa de lo que está ocurriendo, ¿no? Que haya gente que lo defienda, pues todavía es algo que a mí me parece absolutamente sorprendente. En tu opinión, comentabas antes en la primera pregunta, si te he entendido bien, que no crees que esto vaya a ir mucho más en Europa. Corrígeme si me equivoco, porque es lo que he entendido. ¿Vamos a ver más caídas de otras entidades financieras? Si así fuera, si nos pusiéramos en el peor escenario, los bancos centrales ya han dicho que saldrán en la ayuda, al rescate de la banca privada. ¿Pero crees que los bancos centrales están preparados para aportar la liquidez necesaria para paliar un problema que pudiera ir a mayores? A ver, primero, los bancos centrales no rescatarían a ningún banco, no lo han hecho, ¿no? Y no se ha rescatado a Silicon Valley Bank ni se ha rescatado a Credit Suisse. Ojo, todos los accionistas y en el caso de Credit Suisse también los bonistas y en el caso de Silicon Valley Bank también los bonistas han perdido todo. Lo que se ha rescatado es los depósitos, no es lo mismo. Es que me recuerda de nuevo a la idiotez en España de la época en la que se hablaba del rescate a la banca, que fue el rescate a los depósitos de las cajas, que no es lo mismo. Porque la banca privada en España tuvo que poner 60.000 millones más en el fondo de garantía de depósitos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo mismo. Es muy probable que si pasa algo en otro banco, pase exactamente eso, que la banca privada tenga que aportar más al fondo de garantía de depósitos, que no se rescate a los accionistas y a los bonistas y que se busque garantizar los depósitos, no solamente los que ya están asegurados, sino probablemente el resto. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cómo garantiza el Banco Central toda esa liquidez que tú estás comentando tan brutal? ¿De dónde sale? De imprimir dinero sin control de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que estás apagando un fuego con más gasolina y que no se solventa un problema generado por bajos tipos de interés y exceso de liquidez con bajos tipos de interés y exceso de liquidez. Entonces, a mí me parece que dentro de las horrorosas decisiones que han tomado los bancos centrales, particularmente a partir de 2011, pero incluida la de 2008, dentro de todas las malas decisiones que se han tomado, que han sido perpetuar y aumentar las burbujas, ¿no? O sea,
el gran problema para mí ha sido no solamente ese. El gran problema fue el año 2020, que en 3 meses, los bancos centrales aumentaron su balance más que en todo el periodo anterior. Entonces, para mí, ¿qué es lo que van a hacer los bancos centrales? Pues dentro de las malas decisiones, y como decía el refrán, el infierno está lleno de buenas intenciones, pues van a probablemente mantener la senda de subida de tipos, que es la manera en la que están intentando controlar la inflación que ellos han creado. Yo llamo esto, en mi libro La Gran Trampa, el bombero pirómano, ¿no? Claro, que primero te crea el fuego y luego dice que va a solucionar el problema. No, pues casi mejor que no cree fuegos, ¿no? Deprimir artificialmente los tipos de interés es una aberración económica que genera enormes problemas siempre, en cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues dar esa liquidez ilimitada, y cuando escuches la palabra ilimitada ya sabes de dónde viene. La maquinita. Es que parece como, ¿sabes? Como si yo te digo a ti, tienes crédito ilimitado. Pues nada, ya sabes de dónde viene, de la nada. De acuerdo, ilimitado no existe. Entonces, van a hacer eso, garantizar los depósitos para evitar que se genere una corrida bancaria, que me parece, pues, digamos, lo poco que se puede hacer con todos los respetos, pero claro, tienen que subir los tipos de interés. Claro, tienen que subir los tipos de interés. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos hablando de un problema en el sector bancario que es gestionable, ¿vale? Y todo el mundo lo entiende porque en los mercados emergentes, en Europa, etcétera, la confianza en el sector bancario no se ha puesto en duda. Ha habido volatilidad, pero no se ha puesto en duda. Pero como mantengan los tipos de interés negativos y, por lo tanto, el debilitamiento del balance de los bancos no solamente sea puntual, sino que sea estructural, entonces sí que vas a tener un problema de verdad. ¿Qué diferencias ves, Daniel, entre la situación de la banca europea y la española respecto a la americana? Bueno, no jamás entraría en ese debate, porque se entra siempre con la idea de la banca europea está mucho mejor regulada, la banca europea no tiene los excesos de la banca norteamericana. La banca norteamericana siempre salta primero porque hace una cosa que es mark to market, ¿no? O sea, Silicon Valley Bank entra en un agujero patrimonial porque tiene que hacer una revisión de su portafolio de bonos a largo plazo, que en la legislación europea no se hace de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con decir que, con caer en ese argumentario, que ya lo hemos escuchado muchas veces, esa narrativa de la banca europea no tiene los problemas de la banca norteamericana. La banca norteamericana es la banca, con mayúscula. Y la banca europea tiene sus retos. Creo yo que... Y lo mismo que te digo, que no veo un riesgo sistémico en la banca norteamericana en la situación actual y si se toman medidas pues quirúrgicas, etcétera, tampoco lo veo en la europea. Pero bueno, el peor error, es decir, el peor error que ya lo hemos vivido en este país y en Europa, es decir que estos son tonterías de los americanos que no saben hacer las cosas, y que los europeos estamos perfectamente cubiertos. Porque claro, dices, no, en Europa leí el otro día, creo que además fue en una de vuestras entrevistas, ¿no? Es que la banca europea no ha invertido masivamente en la burbuja tecnológica como Silicon Valley Bank, y ha invertido masivamente en la burbuja de los estados, en la burbuja de las empresas zombie, que es donde están la inmensa mayoría de las empresas zombie, están en Europa, ¿no? Ha invertido masivamente en... O sea, que al final no caigamos en el error de decir que es que los bancos norteamericanos lo hacen mal y los europeos lo hacen bien, porque luego viene lo que viene. Lo importante es decir lo que ahora mismo yo creo que es realista, es que lo que hemos visto con Silicon Valley Bank, con Signature, con First Republic, etcétera, es la evidencia del descalce de plazos entre los activos de aparente menor riesgo, que resultaron ser de tanto riesgo y de tanta volatilidad, como los otros, que son los bonos soberanos,
y los depósitos, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que la banca europea tiene una serie de colchones, ¿de acuerdo? Y que el Banco Central Europeo, ante lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ha reaccionado exactamente igual que la Reserva Federal y que, por lo tanto, pues lo que se puede pensar, por lo menos, es que los problemas pues son relativamente manejables, pero no caer jamás en el error de que el otro día leía a alguien decir, los bancos españoles son maravillosos y los bancos americanos lo hacen todo mal. ¿Pero qué dicen ustedes? No, o sea, cada uno tiene sus retos y sus oportunidades y han hecho, y lo más importante, los americanos y los no americanos han hecho lo que han podido en un entorno en el que les estaban disparando en el pie con tipos de interés negativos y con una burbuja creada por esa política mal llamada expansiva, que lo único que expande son burbujas. Pues nos queda clarísimamente clara que los bancos europeos no están mejor que los americanos, estamos igual. Los bancos europeos tienen sus problemas, los bancos norteamericanos los suyos. Estados Unidos es una economía que se recupera mucho más rápido, señores, que cualquiera de las economías de incluso pues estas cosas. Muchas veces pensamos, ¡oh, qué horror! En Estados Unidos han caído no sé cuántas entidades. Así, porque resulta que su sistema financiero está mucho más sólido, tiene muchísimo más acceso a liquidez y capital vía los proveedores de liquidez privados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno con sus cosas, pero no caigamos en el error de decir que estamos aquí en la jauja de la regulación maravillosa. Porque aquí, perdóname que ya me extienda. No, nada, por supuesto. A ver si nos damos cuenta de que el problema aquí no es de falta o de exceso de regulación, que aquí el problema es la regulación. La regulación es la que ha hecho que los bancos, que a los bancos se les dijese que prestarle a los gobiernos no tiene riesgo. ¿Vale? Entonces, los bancos cuando prestan al sector público tienen cero capital puesto ahí. Pues imagínate el agujero que se genera en el momento en el que prestarle al sector público empieza a tener una pérdida patrimonial. Me da igual. O sea, los tipos negativos no los han implementado los bancos colectivamente. Los han impuesto los bancos centrales. El exceso monetario lo ha impuesto el Banco Central. Y ha sido es la regulación la que hace que para prestarte a ti o a mí, haya que poner un porcentaje de capital elevado y gestionar el riesgo con máximo detalle, y para prestar en toda la cantidad de elefantes blancos absolutamente irrelevantes y totalmente ruinosos de los estados, no haya que poner ningún capital. Así que no me hablen de regulación como la solución. Pues muchas gracias, Daniel, por esta explicación. Vamos a cambiar de escenario y vamos a dejar a los bancos y vamos a mirar el petróleo. El lunes tocó mínimos de 15 meses. No sé cómo ves este activo y cuáles son las previsiones, si crees que va a poder ayudar a reducir la inflación. Bueno, la inflación no la causan las materias primas, ¿no? Las materias primas son un efecto, de nuevo, igual que con los bancos, ¿no? No la causan las materias primas. Las materias primas pueden subir o bajar, pero no le elevan los precios agregados, ¿de acuerdo? Y lo hemos vivido todos. Hemos vivido una época con el petróleo a $150 en la que la inflación era del 3%. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las materias primas a nivel internacional? Las subidas de tipos. Porque la demanda de materias primas está creciendo, hay intervención en la oferta, hemos visto recortes de producción de Rusia, China ha reabierto y eso aumenta la presión sobre el barril marginal, y además, bueno, pues los retos de la parte de la oferta y la guerra de Ucrania continúan. Y sin embargo, tenemos todas las materias primas aparentemente afectadas por esa invasión de Ucrania: el petróleo, el gas natural, el cobre, el carbón, el aluminio, el trigo, el maíz, etcétera, 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 todas por debajo de los niveles previos a la invasión. ¿Y por qué es eso? Por las subidas de tipos. Las subidas de tipos, ya Jerome Powell 1
Putin, cero. Jerome Powell se ha llevado por delante a las materias primas porque subir tipos muestra que la inflación es un efecto monetario. Fíjate, con la demanda creciendo, guerra de Ucrania, reapertura de China y reducción de la oferta por parte de Rusia, el petróleo a $70. ¿Por qué? Porque suben los tipos y es mucho más caro almacenar, mucho más caro tener barcos en el puerto, muchísimo más caro tomar posiciones largas y monstruosamente caro refinanciar margin calls. Entonces resulta que las subidas de tipos han funcionado maravillosamente. ¿Va a afectar eso a la inflación? Claro, la inflación titular ha bajado, pero lo que demuestra de nuevo el desastre monetario creado sobre la inflación es que, habiendo reducido el ritmo de subida de los precios, estamos con una inflación que es acumulativa del 7 y pico, en la subyacente, además, a máximos de 30 años, con las materias primas a mínimos previos a la guerra a la invasión de Ucrania, que no se le debe llamar guerra. Entonces es importante ser conscientes de la subida del efecto monetario y la razón por la que los bancos centrales van a seguir y deben seguir subiendo los tipos es que se está demostrando cada día más claramente que la inflación no ha tenido absolutamente nada que ver en agregado con las materias primas o eso que llamaban la ruptura de las cadenas de suministro, que es igual que las materias primas, más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Vamos a mirar ahora a las commodities, vamos a mirar en concreto al oro y a la divisa del dólar. ¿Crees que han activado su papel como activo refugio? Hombre, claramente, claramente. O sea, todo el mundo se dedica, en la época del exceso monetario, se dedica a decir que el oro no vale para nada, etcétera, tal cual. Bueno, primero, te vale como activo descorrelacionado. Claro, cuando los bonos y equity y todo está completa y absolutamente correlacionado con una tendencia completamente equivalente en expansión y contracción monetaria, primero te vale como activo correlacionado. El oro está mostrando el riesgo de esta inflación y el riesgo de una posible crisis. Y sobre todo está mostrando que es que no hay lugar donde escaparte. Es decir, que ante un pinchazo, pues dices, no, es que yo estoy más válido, estoy más grosso, estupendo, para abajo todo. Entonces yo lo que creo es que el dólar, obviamente, primero, lo que ha demostrado Jerome Powell, además de que la inflación es un efecto monetario, porque se ha llevado por delante todo el efecto de la guerra de Ucrania con las subidas de tipos, lo que ha demostrado Jerome Powell, que es una persona muy lista, y todos los que están en la Reserva Federal, que de tonto no tienen nada, ninguno, es la importancia de ese efecto que se tiene sobre la reserva de valor que es el dólar. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado con las subidas de tipos la Reserva Federal? Que no hay alternativa al dólar, que no la hay, que no hay ninguna alternativa en el mundo al dólar que tenga la seguridad como activo en un periodo de destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, pues me parece que tanto el dólar como el oro se mantienen como activos que merece la pena tener en una cartera. Aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque parece como que si tienes oro, ¿por qué vas a tener el dólar? Y al revés, ¿no? No, porque lo que estás buscando es tener activos que te generen un poco de estabilidad cuando hay volatilidad en fixed income y en equities, ¿no? En su caso particular, no sé si es pro a tener oro y dólar, por su explicación doy por hecho que sí, pero en el caso de que las cosas se pusieran realmente feas, no le voy a preguntar dónde ve usted potencial ahora mismo, le voy a preguntar, en el caso de que las cosas se pusieran peor, ¿dónde buscaría usted refugio? ¿Dónde invertiría? En el caso de que las cosas se pongan peor, tienes más probabilidad de encontrar refugio pues en el dólar o el oro que, desde luego, en eso que se llaman activos renta variable defensiva. Y es muy probable que si las cosas se pusiesen realmente mal,
lo que empezase a funcionar, y ya está empezando a ocurrir, es de repente, pues, las empresas tecnológicas son las que empiezan a funcionar. ¿Y por qué es eso? Fundamentalmente porque en épocas de alta volatilidad, el mercado lo que hace es generar ese canto de sirena que te hace intentar mirar hacia adentro y hacia el pasado, sectores obsoletos y en las bolsas o en los mercados domésticos. Y es un canto de sirena. Entonces es probablemente mucho más seguro invertir en tecnología a largo plazo que en aquellos sectores que, bueno, pues básicamente van a ser, yo siempre los llamo los pagafantas de la represión financiera, porque lo son. No nos olvidemos que las eléctricas, los sectores más defensivos, inmediatamente empieza a sufrir la inseguridad jurídica y el ataque fiscal, que ya lo hemos visto. Sí, pero en este caso resultaría un poco paradójico, pescadilla que se muerde la cola, no sé cómo decirlo, porque acabamos de ver que las primeras empresas que han hecho más mella en los bancos y que peor lo están pasando en una situación económica financiera mala son las empresas tecnológicas. Bueno, no, pasarlo mal no lo están pasando mal en nada, porque ninguna Bueno, a la hora de financiarse. Bueno, pero no, no, yo me refiero a empresas tecnológicas con beneficios, ¿eh? No a presentaciones de PowerPoint de colores, eso no, ¿vale? Esto que quede claro para los que nos están Vale, viendo. hablamos de grandes tecnológicas. O sea, no me cuenten aquí eso que llaman tecnología, que no es tecnología porque no es nada, ¿vale? Que no. Yo las presentaciones de PowerPoint, el valor que tienen es exactamente el del papel en el que están impresas y como ya no se imprimen, su valor es cero. Entonces, a mí no me interesa eso, no me interesa para nada. Además van a ser destruidas y compradas a precio de saldo por las grandes, ¿no? Y maravilloso, se llama destrucción creativa y es la razón por la que hoy estamos hablando con esta tecnología maravillosa. Es el producto de la burbuja, del pinchazo de la burbuja de los años finales de los 90. Pero lo importante para mí, en cualquier caso, es que tú cuando tienes un portafolio, una cartera, tienes que verlo como un ente vivo y tienes que tener colchones y tienes que tener defensas. Los colchones y las defensas son el dólar y el oro. No lo es. El Bitcoin no, con todo mi cariño, ¿vale? Primero, a mí el Bitcoin no me interesa para nada como inversión financiera. Me puede interesar intelectualmente como alternativa a las monedas fiduciarias, pero no como inversión financiera. Y la respuesta es por una sencilla razón. El dólar es moneda de reserva del mundo, pero el dólar pierde poder adquisitivo por su propia esto. O el agua es escasa y es cada vez más barata, ¿no? Es importante, por lo tanto, pues yo creo, tener exposición a las tendencias de largo plazo en renta variable que nos pueden dar oportunidades. Y ahí está la demografía, que eso es impresionante, está la tecnología y está todo lo que tiene que ver con la eficiencia y la mejora de los procesos, o lo que llaman por ahí la sostenibilidad. Bueno, pues vale. Y tener colchones. Entonces, así es como veo yo una cartera a largo plazo. No tengo el más mínimo interés en ver si el mercado ha tocado techo o ha tocado suelo, porque si predices el techo, no predices el suelo, y si predices el suelo, no predices el techo, me da exactamente igual. Es que no me importa. No me importa. Mi objetivo es tener un patrimonio que a largo plazo vaya creciendo y por lo tanto creo que esa es la manera de hacerlo, construir una cartera que a largo plazo te dé la tranquilidad en la que si hay volatilidad, pues compres lo que te gusta. Pues Daniel, nos quedamos con todas estas ideas que nos has dado para construir una cartera a largo plazo y que sea rentable y más en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Nos quedamos con esas recomendaciones que nos has dado sectoriales de tecnología, envejecimiento, oro, dólar. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Daniel.
Un fuerte abrazo, mil gracias por vuestra oportunidad y nada, por invitarme y hasta la próxima.